Sega, el Nintendo, el SNES. Hemos estado hablando también de el Family, entonces de todos estos. Y por acá tenemos esta otra consola. Esta sí ya es más moderna, no tan moderna como las versiones actuales, pero entonces sí un poco más acá de lo que conocemos hoy en día. Entonces por ahí tenemos también un hijo de Nintendo, esta compañía que se encargó de desarrollar todas estas consolas. Eh, y tenemos entonces este Super Nintendo, esta versión actualizada del sistema de entretenimiento de Nintendo, con nuevas características, nuevas cosas. Recuerden los diferentes controles que tenía, los cartuchos, nos faltó hablar de los cartuchos que habían, los juegos 3D que no eran juegos 3D sino simulaciones 2D de estos mundos. Entonces ahí tenemos otra consola más. Y por acá tenemos entonces otra más, un control ya más evolucionado, más de lo que conocemos hoy en día, un control ya con los cuatro botones, el A, B, C, D, también otros dos botones para hacer otra cosa, el botón de la mitad, ¿cómo es? El joystick, etcétera, etcétera. Entonces estos controles así muy tipo boomerang, no sé, o como muy diabólicos, si uno los pone, los voltea. Entonces ahí tenemos los controles también han evolucionado. Entonces, eso a nivel como de las consolas. Entonces, miren que tenemos un montón de consolas y hay gente que es feliz jugando en Atari 2600, es feliz teniendo un Atari 2600, es feliz teniendo un SNES, ¿sí? Y los tienen en su casa ahí como la vitrola que tenía nuestra abuela y ese tipo de cosas. O sea que si tienen un papá joven o de pronto ustedes mismos tienen sus consolas guardadas por ahí, guardando polvo y de pronto las pueden vender a buen precio o si son fanáticos pues sacarle mucho jugo con esto de los cartuchos y demás. Hay sitios especializados en internet que venden estos dispositivos. Las consolas pues originales son muy caras, pero los cartuchos es posible encontrarlos remanufacturados y más baratos. Y hay juegos pues inverosímiles, como vamos a ver ahorita cuando hablemos de juegos, como el de Home Alone. No recuerdo cómo tradujeron, perdón, eso en español, esta película de Macaulay Culkin, y que tenía jueguitos así para estas consolas pixelados, pero realmente uno no entendía que esas manchas que hacían por ahí. Bueno, entonces eso a nivel de consolas. No vamos a hablar mucho de consolas hoy, de características técnicas, sino que tuviéramos en cuenta toda como la evolución al menos de las consolas. No llegamos a las consolas PlayStation y eso porque ya eso no es tanto retro gaming, todavía siguen existiendo el PlayStation 2, de pronto ya no tanto el PlayStation 1. Entonces ya las consolas que tenemos hoy en día son el PlayStation 2 al menos, el 3, el Xbox y el Wii. Bueno, vamos a hablar entonces de los videojuegos, mostrar un poquito de videojuegos ya que no soy muy experto en ellos. Yo creo que son más expertos ustedes allá en casa que yo acá, con este frío. Y acuérdense de esto es bien raro. Tenemos un personaje de Nintendo, Donkey Kong Jr., Donkey Kong, perdón, mezclado entonces con Mario Bros. Allá está Mario, allá arriba, allá con la princesa. ¿Sí? Entonces es un predecesor de Mario Bros. ¿Sí? De las más versiones de Mario Bros. Pero estaba Donkey Kong que le tiraba entonces estos barriles. Bueno, entonces tenemos los videojuegos muy sencillos, el Festival del Pixel, eso todo es arte a través de pixel. ¿Sí? El manejo de color también eran pocos colores, el azul, el negro, el rojo, el amarillo eran lo más popular, un rosado por ahí de pronto. Las vidas, y no existían tanto la forma de engañar a los juegos, eso de A, X, B, arriba, abajo, izquierda, derecha, no existía, tocaba no pasarse los juegos realmente como era.
Entonces ahí tenemos un ejemplo de estos juegos. Tenemos entonces este otro, ese sí ya es más de Donkey Kong Jr., una versión mejorada, es uno de los personajes que ha gustado mucho en Nintendo. Este entonces ya mezcla muchas otras cosas. La antes era lanzar, saltar, etcétera, etcétera. Acá entonces hay que subirse por las cuerditas, llevar las frutas, etcétera, etcétera. Entonces eran juegos más de como de destreza física, de misiones, pero las misiones eran relativamente sencillas y lo que cambiaba mucho era la velocidad del juego. Entonces entre más pasaba, entonces era más rápido y lo mataban a uno más fácil. Entonces eran juegos muy sencillos pero realmente entretenidos. Uno se pasaba las horas de las horas en estos juegos. De pronto no como lo que pasa hoy en día, que uno se sienta con un juego y no sabe cómo jugar y ya a los 5 minutos ya dice, no, qué pereza esto. Estos juegos realmente eran interesantes, sencillos, pero interesantes. Por ahí están hablando de otros. ¿Sí? No sé, pensé que habían dicho Contra por ahí. Y tenemos estos videojuegos que, no sé, la verdad no sé cómo se imaginaron para hacerlo. Cómo se imaginaron que esos píxeles que estamos viendo ahí en la pantalla eran los jugadores. Peor aún, no sé cómo se imaginaron para hacer el pase con este control, sin nada tener en cuenta variables físicas, etcétera, etcétera, sino un píxel que se mueve a través de la pantalla. ¿Sí? Y habían juegos que realmente pues uno les alcanzaba a pillar como la metodología, cómo se debería hacer. Entonces era más pasar y pasar hasta que alguien se daba cuenta cómo realmente se hacía para meter un gol. Y eso era infalible. Después de que usted supiera cómo se hacía, eso no... Usted metía 100 goles fácilmente. Entonces tenemos esos jueguitos de fútbol. Algo miren que ni siquiera es isométrico esta técnica que tienen los videojuegos de mostrar un mundo 2D, pero de una forma isométrica, de pronto como así, que eso da perspectiva. Aquí simplemente tenemos como la cámara así como casi encima, ¿sí? Pero no totalmente encima, sino como desde la vitrina. Entonces son bien interesantes esos efectos que se logran con estos píxeles. Y más aún, más interesantes que uno se siente 2 horas a jugarlos. Bueno, ahí tenemos eso. ¿Se acuerdan de ese videojuego que ya adiciona algo más al mundo de los videojuegos? Y ya no solamente es de acción, subir, bajar, patear, etcétera, etcétera, sino un videojuego que tiene rol. ¿Sí? Digamos, somos un personaje, tenemos una misión, nos encontramos con otros personajes, les preguntamos cosas a los personajes, guardamos cosas, tenemos poderes, etcétera, etcétera, todo un mundo fantástico y real. Entonces los llamados RPG y entonces tenemos aquí Zelda, como están diciendo en el chat. Entonces tenemos videojuegos muy pixelados, videojuegos de arriba, abajo, izquierda, derecha. Tenemos videojuegos de fútbol americano, bolos, etcétera, etcétera. Los patos que estaban mencionando ahorita en el chat, ¿sí? Con la pistolita y todo matando patos. ¿Sí? Muy sencillo, pero bien entretenido. Y tenemos a Zelda entonces ahorita con RPGs y demás. Este es un videojuego que me parece muy bueno. No es tanto como de Marcianitos. Me gusta Marcianitos como por la música, por la forma de juego que tiene, por ser realmente sencillo y muy entretenido. Pero Galaga era un videojuego que uno se sentaba realmente a destruir esos animalejos con esa nave. Y habían animalitos de todo tipo, se atacaban diferente, etcétera, etcétera. Entonces es los mismos píxeles, pero ahorita el modo de juego cambian la forma que tiene de atacar y cambian entonces las tácticas de cómo jugar estos videojuegos. Y por acá, ¿sí? Para terminar por hoy rápidamente, tenemos, a ver si se acuerdan de un videojuego ya miren que ya es muy pixelado, tiene muchos píxeles, pero tiene el castillo y todo este tipo de cosas.
Entonces, no sé si alguno se acuerde cómo se llamaba este. Ahí están los expertos en los videojuegos, eso, Castlevania. Sí, ya con una historia, ya con castillos, monstruos, etcétera, etcétera. Ya entonces vino toda la onda esta de los videojuegos de esta